Buenas tardes y bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía. Son las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Soy Rafael Núñez Huesca, tal y como pueden ver en este letrerito que tienen ustedes aquí. Vamos a estar juntos en esta redacción abierta, si ustedes tienen a bien, hasta las 8:30 de la tarde, que es la hora en la que empieza el informativo de Intereconomía. Informativo que durará desde las 8:30 hasta las 9:30, más o menos, aproximadamente. Desde las 9:30 a 10 menos cuarto estarán ustedes en compañía del historiador de cabecera de esta casa, don Fernando Paz. Ese programa suyo que tiene, que se llama Tiempos Modernos, que funciona tan bien, por el que tanto nos felicitan y que cada día, durante 15 minutos, analiza en profundidad, con un invitado, con un experto, un asunto de la historia de España o de la historia del mundo. Después de ese programa de Tiempos Modernos vendrá, saben ustedes, como siempre, como todos los días, de lunes a jueves, El Gato al Agua, presentado por el director de esta cadena, por Gonzalo Bans, que es nuestro programa Enseña, nuestro buque insignia, nuestro programa de cabecera que dura, ya lo saben ustedes, desde las 10 menos cuarto aproximadamente hasta las 12 de la noche. Hoy tenemos un programa, bueno, ya saben ustedes que los lunes es el día en el que viene nuestro amigo Carlos Bustos, el centinela del misterio. Vendrá hoy un poquito antes porque tiene un asunto muy interesante que tratar. Además ha cumplido el hombre 200 programas con el programa hermano del Centinela del Misterio Televisión, que es el Centinela del Misterio Radio, y quiere contarnos algunas cosas. Por eso hoy estará un poquito antes. En vez de a las 8, quizá esté un poquito a las 8 menos cuarto, 8 menos 10. Antes tendremos con nosotros al abogado y analista político Ricardo Chamorro Delmo. Vamos a hablar sobre las encuestas, que ha habido muchas, aunque todas orientadas a una misma dirección, y es que la irrupción de Vox en el panorama político nacional podría, contra todo pronóstico, en lugar de restar votos al centro y la derecha, sumarlos. Obviamente, muchos votos del Partido Popular y algunos de Ciudadanos acaban en Vox, pero Vox, y esta es la novedad, también recoge muchos votos de la abstención. Y es por eso que el centro y la derecha, contrariamente a lo que ocurría hace solo unos meses, podrían hacerse con el Gobierno de España, sumarían esos ansiados 176 escaños. Vamos a hablar, como digo, de estas encuestas, que han sido muchas, han sido varias. Tenemos encuestas de La Razón, tenemos encuestas de El Español, tenemos encuestas de ABC y tenemos encuestas de El Mundo. Vamos a hablar de todas ellas porque, como digo, casi todas coinciden en el que podría darse un vuelco electoral en nuestro país. Todo esto siempre que el centro se juntara con la derecha, es decir, que Ciudadanos sumara con Partido Popular y con Vox, porque también habría la posibilidad de que el centro, es decir, Ciudadanos, escogiera como aliado al Partido Socialista. Es una tercera opción. Saben ustedes que existe una opción que es el Partido Socialista junto a el conjunto de partidos separatistas y Podemos. Existe la opción B, la alternativa, que sería Ciudadanos con el centro derecha y con la derecha, es decir, Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Y una tercera opción que, según las encuestas, aún no sumaría, estarían a 5 o 6 escaños de sumar una mayoría absoluta, que sería el centro, Ciudadanos, que duplica su representación en el Parlamento Nacional, dobla sus escaños, y el Partido Socialista, que también disfruta de un ligero aumento de escaños. La suma de Ciudadanos y el Partido Socialista, que como digo es la tercera opción, la opción C, que nadie la descarte, sumaría en estos momentos alrededor de 170 escaños, a solo 6 de la mayoría absoluta. De manera que con 5 grandes partidos nacionales, hasta hace 4 años teníamos solo 2, hoy con 5 grandes partidos nacionales, el escenario político en nuestro país está más abierto que nunca. Podría ocurrir de todo y no solo que el Partido Socialista, como digo, gobernara con Podemos y con los separatistas, o que Ciudadanos, PP y Vox sumaran una alternativa de derechas. También podría ocurrir, como digo, que Ciudadanos y el Partido Socialista, dos partidos a los que están tratando bien las encuestas, sumaran una hipotética mayoría absoluta. Por lo demás, y saliendo de la actualidad política, contarles, supongo que ya lo conocerán, porque es una noticia que se ha conocido alrededor de la 1 de la tarde, que esta joven de 26 años, de nombre Laura Luelmo, natural de Zamora, profesora, que se trasladó a una localidad de Huelva hace unos días para trabajar como profesora, ha aparecido muerta esta mañana. A eso de las 10 de la mañana la Guardia Civil ha localizado su cadáver. Hoy se sabe que esta chica tuvo la mala fortuna de alojarse en una casa de alquiler justo enfrente de la casa en la que vivía un asesino de mujeres.
Un asesino que había salido de la cárcel hacía solo un mes y que había cumplido 15 años de condena por asesinar a una mujer y por haberlo intentado con otra. Ese fue, seguramente, el destino oscuro que aguardaba a Laura Luelmo. Haberse alojado, haber alquilado la casa enfrente de su asesino. Si es que este hombre, que ahora mismo está en busca y captura, se confirma que ha sido su asesino. Desaparecieron los dos antes del fin de semana, el pasado jueves, y hoy ha aparecido el cadáver de ella. Todo parece indicar que ha sido este hombre, que como digo, estaba condenado por asesinato, el que acabó con la vida de Laura Luelmo. Un hombre que acabó hace más de 15 años, en el año 2000, con una mujer a machetazos en el cuello, en el año 2000, y por ese crimen solo cumplió 15 años. Parece impensable que un asesino cumpla solo 15 años por haberle quitado la vida a otro ser humano, pero es lo que ha ocurrido. Laura Luelmo ha aparecido asesinada. Algunos políticos dirán, sin embargo, que no es momento de legislar en caliente, que no es necesario un endurecimiento de las condenas y que reivindicarlo, pedir condenas más firmes, más largas en la cárcel, no es sino populismo. Alguien podría replicarle que si esa condena hubiera sido más larga, hoy Laura Luelmo estaría viva. Porque el endurecimiento de las condenas no es un capricho, es una cuestión de supervivencia, de proteger a las personas más vulnerables, porque hay, y está visto con este crimen, hombres y también mujeres a los que no es posible volver a introducir en una sociedad porque están condenados a reincidir. Y cuando hablo de reincidir hablo de volver a asesinar. Hoy, como digo, esta chica ha sido asesinada por una persona que ya había asesinado y por un crimen que solo cumplió 15 años. Vamos a publicidad y a la vuelta estaremos con Ricardo Chamorro Delmo para hablar de este y otros asuntos. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 7:10 de la tarde, estamos en presencia de Ricardo Chamorro Delmo. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, don Rafael? Ricardo Chamorro es abogado, es un hombre de leyes, es además analista político y yo siempre digo que de él se puede aprender muchas cosas, pero sobre todo las relativas a la derecha política. Conoce muy bien cómo funciona en nuestro país la derecha y es un gran amante de nuestra historia, de la historia pasada, de la gloriosa, la de los laureles, pero también esta última de este siglo XX que ha sido más bien tortuosa, y de la transición, en fin, un hombre al que hay que escuchar sobre todo cuando analiza la historia reciente de nuestro país. Quiero que hablemos de política porque hay, en fin, el escenario con todas las encuestas, no sé si has podido echar un vistazo a las encuestas que hemos tenido este fin de semana, que han sido no una, ni dos, ni tres, sino 4 encuestas de diferentes medios de comunicación, y además todas coinciden en marcar algunas tendencias que ahora comentaremos. Está esta misma semana pendiente de celebrarse una reunión entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat, en lo que parece una suerte de cumbre bilateral entre dos naciones equivalentes, algo que llama bastante la atención. Y además tenemos el próximo día 21, que es el viernes, la fecha en la que se ha de celebrar esta cumbre bilateral, un Maidán. ¿Te acuerdas del Maidán en Ucrania? Aquella rebelión popular con incendios, en fin, allí ocurrió de todo. Bueno, pues parece que los separatistas, los CDR, las CUP y todos los separatistas hiperventilados quieren montar algo parecido para dar su bienvenida al Gobierno de España, que como saben celebrará el Consejo de Ministros en Barcelona de la misma manera que lo celebró en Sevilla y que habrá de celebrarlo en otras ciudades de España, porque hasta donde yo sé, Ricardo, Barcelona está en España como Ciudad Real, como Alicante o como Valladolid. Completamente. Solo faltaría. Ya ves. Bueno, son asuntos que tienen que ver con la política. Antes, me gustaría volver a hablarles de esta noticia que ha conmocionado y que está conmocionando al país y por la que están en las redes sociales hirviendo de indignación, y que es una noticia de la que te voy a informar, si es que no la conoces, Ricardo, y de la que me gustaría obtener tu opinión. Un nombre. El nombre es Laura, 26 años, zamorana, profesora. Se trasladó hace unas pocas semanas de su ciudad natal, a trabajar a Huelva, un pueblecito, una pedanía de Huelva,
con la mala fortuna de que esta chica, como digo, de 26 años, las páginas web, los informativos, los periódicos digitales y las redes sociales están inundadas de fotografías de esta chica, con la mala fortuna de que esta chica, a la que se la reclamó desde la Consejería de Educación de Andalucía para dar clase en un instituto, en un colegio de Huelva, esta chica fue a alojarse, fue a alquilar un piso justo en la misma calle, enfrente de un asesino que mató a una mujer en el año 2000, que había pasado 15 años en la cárcel cumpliendo condena y que justo hace un mes salió de la cárcel y fue a alojarse enfrente. Además lo hicieron casi de manera simultánea, se alojaron los dos prácticamente el mismo día, puerta con puerta, a solo 3 o 4 metros de distancia. Las fotografías, si ustedes las conocen porque las han visto en las redes sociales o en los periódicos, es de una calle onubense de casas bajas, la típica calle de pueblo. Cualquier pueblo de nuestro país tiene calles de ese estilo, de manera que los vecinos no es como en las grandes capitales, que apenas se conocen. Aquí los vecinos se conocen, se ven, se observan y en este caso se matan, desgraciadamente. Este hombre, que había cumplido 15 años por asesinar a una mujer y por haber intentado hacer lo propio con otra, solo cumplió 15 años y estuvo observando a la profesora, a Laura, durante varios días. Incluso Laura hablaba con su novio, esto ha trascendido en las últimas horas, y le decía que tenía la sensación de que el señor de enfrente, que no tenía demasiado buen aspecto, la observaba, y desapareció el pasado jueves. La Guardia Civil encendió todas las alarmas cuando la desaparición de la chica coincidió con la desaparición del hombre. Hoy, esta mañana, hemos encontrado en la Guardia Civil, un vecino en concreto ha dado la voz de alarma a la Guardia Civil porque el cuerpo de la chica había aparecido sin vida a poquitos kilómetros del lugar donde vivía. No sé qué te parece, Ricardo. Ahora hablarán de que en fin, no se puede legislar en caliente y de que no hay que generalizar, pero digo yo que si este hombre en vez de 15 años hubiera pasado 35 años en la cárcel, esto no se hubiera producido. Está claro. Esto nos vuelve a retrotraer a otros incidentes que han pasado en España bastante desagradables, un drama absoluto, y que efectivamente pues hay que replantearse todo el tema desde el punto de vista penal en base a la prisión permanente revisable y todos estos aspectos que han estado en boga, asesinatos similares, y una parte, digamos, de nuestro espectro político está en contra de estas medidas que efectivamente yo creo que son necesarias porque la rehabilitación de determinados personajes, de determinados delincuentes, vamos a ver, estamos hablando todavía que presuntamente ha sido él, porque tendrá que someterse a un juicio, pero efectivamente hay muchos... El hombre no ha aparecido. No ha aparecido. No ha aparecido, pero la Guardia Civil ha sugerido no le han... Claro, son indicios clarísimos de que efectivamente ha podido ser esta persona que es reincidente y además, pues bueno, es un sospechoso clarísimo que... Cumplió 15 años de condena, a los 10 salió, tuvo un permiso y en ese permiso de varios días intentó asesinar a otra mujer. Intentó también. Volvió a intentarlo asesinar, lo volvieron a meter en la cárcel, 5 años más, ha salido y al mes, presuntamente, se ha cargado a esta chica. Con esa gente, ¿qué se hace? Claro, por eso ¿Se puede rehabilitar a todo el mundo? Tú eres, eres jurista, eres un hombre de leyes. Hombre, yo creo que, vamos a ver, nuestras leyes, nuestra Constitución está orientada a la reinserción, efectivamente, pero bueno, hay fórmulas perfectamente democráticas, como estábamos hablando de la prisión permanente revisable, que opera en otros países perfectamente democráticos, y que yo creo que en España pues teníamos que haber fortalecido este tipo de penas, porque es decir, yo creo que no se comprueba al final si efectivamente esta persona está rehabilitada y es una persona muy peligrosa, y hay determinados perfiles que no son tan sencillos que se rehabiliten, ¿no? Como el tema de los violadores, asesinos en serie. Entonces, en esos casos, y también incluso el terrorismo, creo que en esos casos tendría que aplicarse una prisión permanente revisable, porque si efectivamente quieren reinsertarse y quieren volver otra vez a la libertad, pues tienen que demostrarlo de una manera muchísimo más fehaciente de lo que se hace ahora mismo. Ahora mismo simplemente es una fórmula de cumplir años, sacan a la gente y que tenemos que estar esperando otra vez. Es como cuando pasó el tema de la doctrina Parot, ¿no? Que salieron a la calle y casi todos los violadores en un momento dado volvieron a ser reincidentes y tuvieron que volver otra vez a la cárcel. ¿Qué pasa? Que la sociedad
civil española, la población en general, tiene que estar, digamos, indefensa ante una serie de criminales que salen porque nuestro propio sistema penitenciario y judicial no es capaz, digamos, de garantizar la seguridad a todos los españoles. Yo creo que, independientemente de que estemos orientados a la reinserción, tiene que ser una reinserción real y tiene que ser demostrar este tipo de criminales que efectivamente se tienen que o sea, se pueden reinsertar de manera clara y sin ningún tipo de fisuras, ¿eh? Entonces, a mí me parece una brutalidad, una vergüenza este tipo de cosas y muchas veces pues seguimos con lo mismo, ¿no? Que nuestro sistema judicial y penitenciario no está cumpliendo, digamos, su labor también de darnos seguridad a todos los españoles, para que estos criminales no vuelvan a reincidir y ocurran estos dramas y estas bestialidades que son vergonzosas. Yo creo que los españoles en general, claro, estamos otra vez con lo que dices tú antes, vamos a legislar en caliente, ahora mismo, hombre, yo creo que hay una serie de cuestiones que nosotros, es una petición generalizada, entonces, pues bueno, ya también votaremos en un momento dado en consecuencia con respecto a los partidos que están pidiendo una prisión permanente revisable, una cadena perpetua para determinados delitos, y aquellos que simplemente parece que están siempre a favor del delincuente, siempre a favor, digamos, del terrorista y siempre a favor de un mundo ideal que ojalá fuera real, pero que no es real. Es decir, la realidad es esta. La realidad es que salen criminales sin reinsertar y asesinan a gente inocente, que simplemente una chica absolutamente inocente que está trabajando en un pueblo de Huelva y que llega un elemento, un cabestro, una gentuza, ¿sabes? La coge, la secuestra y la asesina presuntamente. Entonces, una de las circunstancias que se dan con este crimen, lo más importante, lo más trágico, obviamente, es que aquí ha muerto una persona, un ser humano inocente, como decía Zoom, una mujer de 26 años que encontró trabajo en una población de Huelva y también encontró la muerte. Pero una de las circunstancias que se dan es que el asesino, y para percatarse de esto hay que leer las noticias hasta el final, y no en todos los medios lo dicen, es de etnia gitana. ¿Tú crees que esa circunstancia puede disuadir las, en otro caso, más que probables manifestaciones del feminismo, de, en fin, las asociaciones que ya todos conocemos contra la violencia machista, por ser el presunto agresor de etnia gitana? Hombre, yo espero que no. Yo creo que se manifestarán en iguales condiciones. No sé si, yo creo que deben manifestarse igualmente. No sé si lo harán, pero yo creo que sí. Ha habido otros crímenes. Este crimen ha salido en todos los medios, no se pueden esconder, y yo creo que ha habido crímenes también por gente de etnia musulmana, o árabe, Claro, sabes que ha habido manadas magrebíes, manadas o sea, y en esos casos sí que ha habido un silencio, y ya no hablemos de Europa, por ejemplo, los casos en Inglaterra, de las barbaridades, o en Suecia, que eso ha sido absolutamente vergonzoso. Pero bueno, yo creo que en este caso yo no me había enterado del tema pero bueno, la etnia gitana de todas maneras... no deja de ser españoles. Sí, exactamente. Sí, pero la corrección política cabalga en base a una serie de ideas fuerza. Una de ellas es un feminismo radical que llaman de cuarta ola, y otro de ellas es puede ocurrir. La defensa de una serie de minorías que entienden, en fin, menoscabadas en sus derechos. Bueno, pues aquí se da la circunstancia de que una de esas minorías, presuntamente, habría acabado con la vida de otra de esas minorías, que es las mujeres. Cuando se da esa circunstancia, es difícil saber cómo estos colectivos van a reaccionar. Yo entiendo que un crimen de esta naturaleza es igualmente crimen, lo perpetre quien lo perpetre y sea la víctima quien sea la víctima. De manera que vamos a observar, porque yo espero que la reacción sea la misma. Se refería, Ricardo, a acontecimientos en Inglaterra. Hemos hablado alguna vez de ellos, el caso de las violaciones de Rotherham, una ciudad cercana a Sheffield, en el Reino Unido, una ciudad industriosa en la que durante 12 años estuvieron de manera sistemática violándose niñas y también niños por parte de taxistas pakistaníes, y la sociedad
y los medios de comunicación callaron, no durante un día, ni durante dos, ni durante un año, ni durante dos, sino durante más de una década, precisamente porque los agresores eran pakistaníes o de origen pakistaní, y haberlos denunciado hubiera supuesto automáticamente ser objeto de las críticas y de acusaciones de racismo y de xenofobia. La corrección política opera de esa forma, coarta las libertades y la libertad de expresión principalmente. Es por eso que planteo esta pregunta aquí, que el hecho de que el presunto agresor, que está desaparecido desde el día del crimen, sea de etnia gitana, quizá algunos podría disuadirles de denunciar este crimen como un crimen más de lo que llaman la violencia machista. No sé. Bueno, yo es que determinadas culturas también, determinadas etnias, desde el punto de vista, digamos, de la relación que tienen entre hombre y mujer, es evidente que el respeto con respecto a la mujer que existe en las culturas que no son las culturas occidentales, no me estoy refiriendo a la etnia gitana, pero por ejemplo los musulmanes, pues es muy distinta, ¿no? E incluso, aun siendo occidentales también, o de religión católica en Hispanoamérica, tienen una forma, digamos, de ver la relación con la mujer distinta que lo que tenemos ahora mismo en Europa, ¿no? Entonces, hay un desprecio hacia la mujer, y que también puede ocurrir, digamos, en etnia, bueno, en la cultura, en culturas, digamos, bueno, la cultura gitana, existe un matriarcado clarísimo, ¿sabes? Allí se tiene un respeto. Y por los mayores, que eso es algo que no tenemos nosotros, ¿eh? Un concepto de familia, bueno, sí lo tenemos, desde luego, pero no tan acusado como los gitanos. La cultura gitana, hay muchas cosas que tienen que son verdaderamente admirables, y es la unidad familiar y ese matriarcado y ese respeto escrupuloso por la familia. Pero bueno, yo creo que esta persona es un delincuente habitual, o sea, es un delincuente clarísimo, es decir, es un asesino. No estamos hablando, es decir, a mí lo que sí me parece preocupante es lo que hablabas antes de las manadas, estos chicos jóvenes que en un momento dado llevan a cabo violaciones masivas y que no se tratan igual si son de etnias que no son o que no son españoles o son extranjeros, y son, por ejemplo, pues africanos o musulmanes, magrebíes, y en ese caso pues parece que hay un silencio porque no vaya a ser que se pueda despertar la xenofobia, todo ese tema. Yo soy un defensor a ultranza, digamos, de la igualdad de derechos de los ciudadanos en general, y por lo tanto, y también de la igualdad, digamos, a la hora de aplicar la ley. Por lo tanto, tiene que esa hipocresía, digamos, de ese mundo tan políticamente correcto, que bueno, eso es aberrante lo que has contado que pasó en Inglaterra, es aberrante lo que pasó también en Suecia, en el fin de año, que se produjeron muchísimas violaciones, y también como habían sido perpetradas precisamente por refugiados que habían venido estas últimas oleadas provocadas por Merkel y compañía. Pues se intentó tapar también en, no sé si en Alemania también. En Berlín, sí, en Berlín ocurrió en la fiesta. En Alemania exactamente igual. La fiesta de fin de año en Alexanderplatz también se produjo. Entonces, claro, todo esto pues hace provocar a los ciudadanos pues una indefensión y además una desconfianza con respecto a las instituciones y con este mundo tan políticamente correcto que en un momento dado tapa crímenes en virtud, digamos, de la etnia, ¿no? Entonces, del origen étnico o cultural o sexual del agresor. Andalucía, saben ustedes que el pasado 2 de diciembre, y ya vamos a entrar en materia política, el pasado 2 de diciembre hubo unas elecciones en las que, contra todo pronóstico, el centro y la derecha sumaron más votos que la izquierda y la izquierda radical de Adelante Andalucía. Bueno, me gustaría que vieran cómo Ciudadanos se está dando prioridad, parece que por fin están despertando, al pacto con el Partido Popular en Andalucía. Nosotros priorizamos la negociación con el Partido Popular, priorizamos el acuerdo con el Partido Popular y priorizamos que el Partido Socialista Obrero Español no bloquee, que es aquello, por cierto, a lo que tanto apeló la señora Díaz, tanto apeló la señora Díaz durante la campaña, a que nadie bloquee. Bueno, pues señora Díaz, no bloquee usted. ¿A ti qué te está pareciendo? ¿Crees que va a producirse lo que parece que arrojaron las encuestas? Es decir, ¿el centro y la derecha va a precipitar el cambio? ¿O Ciudadanos no te acabas de fiar?
Hombre, yo creo que ya ha provocado el cambio, es decir, hay una voluntad de cambio, hay una voluntad popular clarísima de que hay que cambiar en Andalucía. Ciudadanos no me acabo de fiar, bueno, vamos a ver, Ciudadanos está haciendo su papel, tienen presiones también a nivel político, incluso internacional, el grupo europeo suyo pues no quiere que pacten con Vox, tampoco quieren darle ningún tipo de relevancia porque saben que pierden votos, porque hay mucho votante prestado a Ciudadanos que ahora mismo está pensando clarísimamente irse al partido político Vox porque, digamos, cumple las expectativas políticas de muchísimos de sus votantes y no les quieren dar relevancia y luego por otra parte, pues bueno, los quieren tratar como un partido ahí que o aceptan lo que les dan o ya está, pero vamos, yo creo que sería una irresponsabilidad, lo he dicho ya en varios programas, por parte de Ciudadanos. Ciudadanos está pidiendo que el Partido Socialista se abstenga, pero claro, si se abstiene el Partido Socialista me imagino que querrá algo a cambio, ¿no? Entonces, una formación que aún habiendo perdido la mayoría absoluta, porque estamos en una democracia representativa, efectivamente a nivel de mayorías ha perdido la mayoría absoluta a la izquierda, pero el partido más votado sigue siendo el Partido Socialista Obrero Español. No tendría mucho sentido que se abstuvieran, a no ser que eso, pues con Ciudadanos tengan un determinado pacto que será a cambio de algo. Yo creo que el Partido Socialista no va a abstenerse para que gobierne la segunda fuerza más votada y la tercera así tan simplemente, ¿no? Así tan gratuitamente, ¿no? Y para que Vox no entre, es decir, algo pedirán a cambio. Y como algo pedirán a cambio, yo creo que los ciudadanos españoles y los ciudadanos andaluces en particular, pues yo creo que no les gusta esa opción, porque es una opción que no tiene sentido. Y el sentido que pueda tener es un sentido bastante sospechoso, ¿no? Claro. ¿Entiendes? Entonces yo creo que lo lógico sería que efectivamente pactaran Ciudadanos y Partido Popular y ahora se dirigieran a la tercera fuerza del espectro social o social político de centro derecha, que es Vox, y le mostraran ese tipo de acuerdo para limar, digamos, o ver cómo pueden conformar esa mayoría de una manera adecuada. Y yo creo que Vox no va a ser ningún tipo de obstáculo para cambiar el gobierno socialista de Andalucía después de 40 años. Eso lo han declarado varias veces y yo creo que no va a haber ningún problema. Pero claro, si los tratas como unos apestados, si los tratas... Primero, no estás respetando a 400.000 andaluces, estamos en democracia. Yo he estado viviendo en determinados programas de televisión, incluso por mucha gente de izquierda, dice... Pero si no tienen que negociar con esto, si con que negocie el Partido Popular y Ciudadanos dicen, ahora o votáis o qué, ¿no vais a permitir el cambio en Andalucía? Hombre, yo creo que eso está en contra, digamos, de lo que significa nuestra tradición política de consenso, es decir, y Vox tiene 400.000 andaluces que le han dado su confianza. Por lo tanto, por respeto a la democracia representativa que tenemos en España, simplemente por ello, tienen que sentarse con esa formación, es decir, no pueden obligarla, aunque lo intenten, simplemente a que comulgue con ruedas de molinos, porque si no dicen que les van a mostrar como los culpables de que no haya un cambio. Vale, yo creo que hay que ser respetuoso con los votantes, sean de la formación que sean, ¿no? Y entonces hay que sentarse con todas las formaciones políticas y llegar a un acuerdo de gobierno para los próximos años clarísimamente, y entonces... Eso se va a generalizar en toda España. Sí, porque además el fenómeno va a ser común a toda España y lo que haga o deje de hacer Ciudadanos en Andalucía creará un precedente para lo que haga o deje de hacer en el resto de España, porque la situación de Andalucía, con el centro derecha y la derecha mayoritarias, puede tener réplica en el Parlamento Nacional y en multitud de parlamentos autonómicos, de manera que ojo a Ciudadanos, a ver que yo les veo caras de hacer tonterías. ¿Tú lo ves? Sí, yo a Ciudadanos les veo cara de hacer tonterías. Sí, no, yo creo que también, porque se quieren comer al PSOE, es decir, claro. quieren ser el nuevo PSOE, moderado, centro-izquierda moderada, ¿sabes? Porque ven que no tienen están perdiendo espacio, como ellos llevan moviéndose de un lado a otro. Sí, pero se van a tener que definir, o sea, la coyuntura política ahora mismo para ellos es endiablada porque exige de una concreción. Exacto. Una postura concreta. Entonces vamos a ver cómo salen de esta. Quiero que veas a la portavoz del Partido Socialista, la señora Peña, decir que las tres derechas, que ella llama, están tuteladas. Adivina por quién dicen que están tuteladas. Por don José María Aznar, ¿no? Exactamente. Vamos a verlo. Y es verdad que lo que demuestra es que tienen un jaleo, ¿no?, que va más allá de Andalucía.
el jaleo de Ciudadanos, donde el candidato Valls dice que no se puede pactar con la ultraderecha, donde sí que pactan en Cataluña con los independentistas el reparto de la televisión pública, el jaleo que tiene el Partido Popular, donde en un sitio quieren recentralizar, los consejeros de otras comunidades les contradicen. Bueno, a ese jaleo además se ha unido el padre que tutela la actuación de las tres derechas, el señor José María Aznar, al que parece que habla mucho de Constitución y mucho de España, pero se olvida mucho de lo que dice el texto constitucional y de lo que necesitan los españoles, entre otras cosas porque parece muy poco constitucional querer defender y abrazar los principios que defiende la ultraderecha. Los principios que defiende la ultraderecha. Esto respecto de Aznar. Yo os preguntaría a esta señora qué opina de las declaraciones de Emiliano García Paje, que es el presidente de mi comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, que dijo hace poco que había que plantearse la prohibición de los partidos separatistas que atenten contra España. ¿Este también es de ultraderecha para esta señora? ¿O? Y Lambán, Javier Lambán, el presidente de Aragón, también. Efectivamente, fue en la porque misma claro, línea. habla de follones entre, digamos, los distintos varones de las comunidades autónomas, pero yo no sé si ellos tienen muy claro lo que piensan determinados presidentes de comunidades autónomas de su propio partido. Por otra parte, el tema de José María Aznar, José María Aznar efectivamente es una figura clave, digamos, desde el punto de vista político en el sector de centro-derecha, eso nadie lo duda, y efectivamente es una persona que desde el punto de vista, yo creo que desde un punto de vista inteligente, considera que cada uno, digamos, de los partidos o, digamos, de los líderes de estas tres tendencias que hay en el centro-derecha social, pues tienen sus cualidades y tienen su positividad, ¿sabes? Y cada uno hace su papel. Lo que está descontrolando a la izquierda y les está llevándose a tirarse de los pelos es una situación sociológica y política que ya ocurrió con respecto a su sector político en las elecciones europeas en las que Rubalcaba dimitió y se metió en el Partido Socialista. Podemos, yo esto además lo dejé por escrito, es decir, consideré que realmente el salvavidas del Partido Socialista en ese momento de crisis, que empezó a perder muchísimos votos, iba a ser Podemos, porque lo importante es que ese sector sociológico estuviera movilizado. Entonces, Podemos es el que salvó al PSOE en muchísimos ayuntamientos e incluso comunidades autónomas de España de que el PSOE se pegara un batacazo brutal, porque al existir esta nueva formación, muchos votos enfadados con el Partido Socialista siguieron activos en nuestras formaciones y pactaron luego en municipios, pactaron luego en comunidades autónomas y les dieron tiempo también al PSOE a reorganizarse, ¿no? Por lo tanto, muchas veces es cierto que las tesis, por ejemplo, de José María Aznar es que el centro-derecha gana unido. Es verdad que en los 80, todos los 80, y el desemboco que hubo en los 90 fue esa la realidad, pero España ha cambiado sociológicamente, entonces ahora mismo la situación actual yo creo que es positivo para la movilización del voto de centro-derecha que existan tres formaciones, y ya no es que lo diga yo, es que objetivamente se ha visto en Andalucía la ampliación del sector sociopolítico de centro-derecha. En el momento que han subido del 5%, han sumado más separados que unidos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el Partido Popular, después de estos años de desgaste y después de todos los casos de corrupción y después de todos los problemas que ha tenido, pues ahora mismo están en una situación, digamos, de intentar no perder demasiados votos, lo mismo que pasó con el Partido Socialista Obrero Español cuando te estaba contando que irrumpió Podemos, e intentar reorganizarse, y les viene bien en el fondo que otras formaciones, como puede ser en este caso Vox o Ciudadanos, pues tengan movilizado el voto de centro-derecha de una manera o de otra, porque es una cosa positiva. Es decir, lo peor que puede ocurrir en política es que el votante se desmovilice. Yo creo que además es un problema para la democracia. Entonces, el que existan distintos contenedores de votos en un mismo sector que tiene matices, pues es positivo para el sector sociopolítico en general, ¿sabes? Quiero que veas al otro presidente, al que precedió a José Luis Rodríguez Zapatero, que es el que te estabas... el que sucedió a José María Aznar, que es José Luis Rodríguez Zapatero, me he equivocado de orden. También he estado hablando este fin de semana en una entrevista en el diario
creo que ha sido El Mundo, y ha dicho lo siguiente. No son golpistas. Yo animo a Pedro Sánchez a seguir con el diálogo. La reacción de la democracia no puede ser excluirlos del concurso democrático, en absoluto. Y en un país donde algo no es casual ni minoritario, la respuesta de la política debe ser política. El Código Penal no va a dar solución. La solución tendrá que venir de la mano de la política. No son golpistas y la situación que se da en Cataluña no es casual ni es minoritaria. Bueno, no es minoritaria dependiendo de qué. El último CIS, creo que lo hablamos también el fin de semana, o sea, el lunes pasado, el CIS de este verano decía que solo un 6% de los españoles estaba a favor de la independencia de determinadas regiones de España, un 6%. El artículo 1.2 de nuestra Constitución dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español. En cambio, el 30% estaba a favor de la recuperación de competencias y estaba a favor también de algunos de la eliminación de comunidades autónomas. Entonces, sí, yo los sí datos que le contradicen, pero la opinión de un expresidente del gobierno, ¿qué te ha parecido eso? yo creo que este hombre no rige bien. No rige bien, exactamente, es lo que te iba a decir. Es decir, esas declaraciones son inauditas, es decir, después de un golpe de Estado no se conoce bien la Constitución, no sabe muy bien cuáles son los principios básicos de nuestra Constitución, que es la unidad nacional, la soberanía nacional y la posibilidad de reformas, efectivamente, siempre y cuando el pueblo español, que es el sujeto soberano, decide cambiar las cosas, no una parte, digamos, de ese pueblo español, no una parte minoritaria de ese pueblo español. La soberanía nacional responde a todo el pueblo español, que somos los que decidimos. Y efectivamente hay mecanismos de reforma, pero es que la realidad es que la mayoría de los españoles, la gran mayoría, no está a favor de que nos roben una parte de nuestra casa, de nuestra tierra, de nuestro propio territorio, ¿no? Entonces, ¿qué puedo opinar de este hombre? Pues no sé, es que lleva... No deja oportunidad libre para hacer daño a España, lo de Zapatero, es una cosa... Y tiene un concepto de España que es que, no sé, está más cerca, digamos, precisamente de Podemos, yo creo, que de conceptos de otros socialistas, como puede ser Emiliano García Paje o Paco Vázquez, que tienen clarísimo, pues... O incluso el actual presidente de Castilla-La Mancha. O sea, Emiliano García Paje, que es el que te he dicho, o Paco Vázquez, efectivamente, es un pensamiento etéreo, es un pensamiento, pues eso, del Estado plurinacional, el Estado confederal, un pensamiento mágico que no responde ni a nuestra Constitución, ni al imperio de la ley, ni a la realidad de lo que quieren la mayoría de los españoles. Por lo tanto... La última cosa de la que te quiero pedir opinión tiene que ver con esta reunión que se va a producir, esta cumbre bilateral entre España y Cataluña. Así la está vendiendo el separatismo, si es que finalmente el separatismo acude, porque es posible que incluso le dé plantón al presidente del gobierno, que ha de celebrarse el 21 de diciembre, este mismo viernes, en Barcelona. Quiero que vean las declaraciones que a este efecto ha efectuado la vicepresidenta Carmen Calvo y acto seguido también las declaraciones que al mismo efecto ha hecho el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Pablo Casado. Bueno, estamos trabajando en eso, como es lógico, pero no se trata de otra cosa que del encuentro de responsables, en este caso, y repito, de la contribución de manera pacífica, sosegada y responsable a la vida cotidiana de un país, que es que a eso está obligado todo el mundo, también la oposición está obligada a eso. Porque recuerdo que el artículo 155, aunque pudiéramos aprobarlo con nuestra mayoría absoluta en el Senado, necesita ser incoado por el Gobierno de España, que por lo que vemos no está por la labor, prefiere dialogar con Torra que recuperar el diálogo con el partido que lidera la oposición, le saca 50 escaños, tiene la mayoría absoluta en el Senado. Prefiere mendigar una reunión bilateral con la Generalitat, que está realizando toda clase de ilegalidades, antes de reunir a los partidos constitucionalistas para tener una actuación conjunta. Prefiere implorar a Torra que se reúna el próximo viernes antes de sentarse con él y decirle: está usted cesado y vengo a un Consejo de Ministros para decirle que en este momento usted deja el Gobierno, sus consellers son depuestos y el 155 va a imperar inmediatamente, porque esto ya no lo aguanta nadie. La postura del Gobierno de boca de su vicepresidenta y la postura de la oposición de boca del Partido Popular. Pablo Casado, ¿qué te ha parecido?
Bueno, yo creo que efectivamente se están centrando, digamos, en salvar. Yo creo que los puentes siempre son positivos, pero claro, los puentes con respecto a qué, con respecto a quién, con respecto a cómo. Es decir, lo que no se puede decir es lo que ha dicho antes Zapatero, y además tener un gobierno absolutamente volcado en contentar a una serie de golpistas, mafiosos, privilegiados, que lo único que quieren es romper las reglas del juego, quebrantar la Constitución, romper nuestra nación. Vamos a ver, yo entiendo que si hubiera alguna postura, digamos, positiva por parte de ellos para que efectivamente se comprometieran a cumplir la ley, cumplir la Constitución y tal, pues bueno, que dialogues, evidentemente el Gobierno de España está para eso. Pero es que la única función de este gobierno que estoy viendo es contentar a los golpistas, ¿no? Claro, evidentemente son sus socios y son los que les han puesto ahí, pero vamos, están haciendo un agujero al Partido Socialista, que ya se ha visto en Andalucía y que se va a ver en toda España, precisamente por traicionar los principios que cualquier partido democrático que se dice español, como es el Partido Socialista Obrero Español, deberían obedecer o que rigieran, digamos, ese partido, porque vamos a ver, ellos se deben a los españoles. El gobierno de España se debe a los españoles, no a minorías privilegiadas, mafiosas, golpistas o como le queramos llamar. Se debe a todos los españoles. Los españoles estamos cansados ya de este postureo. A mí me parece bien que que se celebre el Consejo de Ministros en Barcelona, porque Barcelona es una ciudad española, como cualquier otra, como hemos hablado al principio del programa. Por lo tanto, tienen todo el derecho del mundo a reunirse ahí, pero que vayan asustados, que antes quieran pactarlo con Torra de una manera bilateral, ya señala, digamos, cuál es su actitud. Es decir, el Estado tiene que estar presente allí, y ya estamos cansados, y ahora nos están planteando que si los CDR van a reventar el día 21 Barcelona, porque se va a llevar a cabo pues allí un Consejo de Ministros del Gobierno de España. Bueno, ¿esto qué es? Es decir, los españoles lo que queremos en general, y es un aviso a navegantes para estos socialistas de nueva New Age, ¿no? Es que lo que queremos es que se cumpla la ley, el imperio de la ley, que se respete la igualdad de todos los españoles y que dejemos ya de estas incertidumbres con gente que no cumple nada, simplemente porque les han votado a ellos en el Congreso. Ellos, por patriotismo, se deben a los españoles, y además tienen un montón de fuerzas que estoy seguro que les van a tender la mano. La oposición, aunque tengan problemas con ellos, efectivamente, y pertenezcan, digamos, a espectros políticos o ideológicos distintos, cuando está en juego la Constitución, cuando está en juego la unidad de España, cuando está en juego la nación española, pues se tienen que poner de acuerdo, y yo estoy seguro que se pondrían de acuerdo. Ese empeño, digamos, en contentar siempre en España a unas minorías privilegiadas, mafiosas y golpistas y antiespañolas, pues es que no tiene sentido. Los españoles ya nos estamos empezando a cansar clarísimamente. Pues Ciudadanos surgió por esto, Vox ha surgido por esto, y el Partido Popular pues no termina se sigue quedando de una manera, no ha perdido tantos votos como se pensaba, se está aumentando el espectro de centro-derecha, precisamente por esta situación, por esta incertidumbre que está dejando a los españoles boquiabiertos con las decisiones que está tomando el Gobierno de España, los socialistas y la izquierda en general. Y ya no te hablo de Podemos, que ha perdido muchos votos en Andalucía precisamente por esa indefinición. Es decir, no defender la soberanía nacional, los derechos de los españoles. Yo se la imputaría al PSOE. Lo de Podemos con el separatismo yo no lo calificaría de indefinición, Yo lo calificaría más de complicidad. Bueno, es que hubo al principio, digamos, tendencias incluso dentro de Podemos que abogaban efectivamente por la unidad nacional, por defender, digamos, un proyecto de España sin fisuras, incluso una especie de nacionalismo bolivariano, que no estamos de acuerdo, pero que no cuestionaba, digamos, lo que es la soberanía nacional. Pero todo eso, digamos, se ha quedado en nada, y lo que ha hecho es que la gente no entiende nada. Es decir, hay escisiones dentro de Podemos en Cataluña que abogaban por la españolidad de Cataluña clarísimamente, aunque fueran de izquierdas o incluso de extrema izquierda, y todos esos fueron laminados, vetados y tal, y ya está. Nos tenemos que ir, Ricardo. Ha sido un placer, como siempre, como todos los lunes, tener aquí a este tipo que el placer ha sido mío. Tanto sabe, que es abogado y además
es analista político y además, por si todo eso fuera poco, es amigo mío. Ricardo Chamorro, gracias. Muchas gracias a ti, Rafa. Publicidad y a la vuelta estamos con el centinela del misterio, Carlos Bustos. Estas son las 8 menos 10 de la tarde, eso sí, en la península ibérica, porque en la Comunidad Canaria serían... Una hora menos. Ya, ¿y qué hora sería? Pues las... Espérate, que me has pillado. Pues las 7... Sí, las 7 menos 10. No, las 7 menos 10 son ahora en la No, península. son las 8 menos 10 en la península. En Ceuta. Huesca. ¿Dónde? ¿Qué hora sería? ¿Dónde? En Canarias, las 7 menos 10. 7 menos 10. Pero si tienes ahí un reloj enorme. Yo lo tengo, pero los espectadores no tienen reloj. Pero bueno, lo estoy viendo. Raquel, no sé si te has olvidado de la sintonía. Ah, vale. Vamos a ponernos serios, porque Centinela es una cosa seria. Ya. Carlos Bustos, ¿qué tal? Un placer, genial. Carlos Bustos, el centinela del misterio, al que yo tengo que felicitar por... Bueno, siempre le felicito por lo mismo, por su profesionalidad, porque es de todos los invitados que yo traigo el que, ustedes no ven esto, pero son apuntes, subrayados, una vuelta a subrayar, notas al margen. El trabajo que tiene cada programa de Carlos Bustos es una cosa tremenda. De hecho, sus amigos a los que conocí el otro día, compañeros también en el Centinela de la radio, me decían que el fin de semana lo dedica en gran parte a preparar el programa del lunes del Centinela del Misterio. Es por eso que yo siempre le felicito y le aplaudo su profesionalidad, su entusiasmo, porque es un tipo que, en fin, un apasionado de ese tipo de asuntos, del misterio, le encantan y no siempre se los cree. No siempre cree en los misterios, sin embargo él los expone. De hecho, yo diría que la mayoría de las veces lo que te gusta es... desmontarlo. Exacto, desmontarlo, desfacer el entuerto. Pero hoy, aparte de por eso, le tengo que felicitar por otra cosa. Y es por el centenar de programas que tienes ya a las espaldas del Centinela Radio. 100. 100 programas. Te echamos de menos el sábado. Fue el centenario, ¿eh? Lo El celebrasteis. centenario lo grabamos y luego tuvimos una cena con muchos oyentes, con todos los colaboradores y te echamos de menos. Aunque en la pantalla gigante que había en el lugar donde hicimos la celebración estabas tú todo el rato, porque se estaban poniendo en bucle programas de la redacción abierta y estábamos juntos todo el rato, con lo cual, bueno, y luego yo sí que te tengo que dar las gracias a ti por el mensaje de felicitación. ¿Lo emitiste o no te dio tiempo? Porque te lo envié un poco tarde. El programa se emite el jueves, con lo cual nos da tiempo de sobra. Llegó un poco tarde, pero para el jueves llega de sobra. Me pidió unas palabras con motivo de ese centenario, esos 100 programas del Centinela Radio. ¿Cuándo empezasteis? ¿Cuándo fue el primer programa? ¿Te acuerdas? ¿En qué día, de qué mes, de qué año? Agosto de 2017. Agosto de 2017, creo. O sea que hace un año y medio. No, espera, agosto de 2016, perdón. Agosto de 2016, son 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio. Al principio el programa era quincenal, solo hacíamos 2 al mes. Pero debido al éxito y a demandas constantes de por favor semanal, alguno que nos decía, lo tenías que hacer todos los días, aunque fueran pildoritas. Y la verdad es que empezamos a hacerlo semanal, triplicamos la audiencia en web, triplicamos la audiencia en iVoox y no tuvimos más remedio que añadir un valor añadido, valga la redundancia, y crear la biblioteca del Centinela con mi amigo y tu amigo ya también, José Luis Hernández Garbi. ¿Dónde pueden los espectadores? Obviamente el Centinela del Misterio en su versión televisiva, saben ustedes que lo pueden ver aquí, en YouTube también, pero ¿dónde pueden escuchar el programa hermano, que es además el origen de este fenómeno del Centinela? ¿Dónde pueden escucharlo? En metropolitanradio.es y en la plataforma iVoox. Y luego para todo... ¿Pero en iVoox dónde? ¿Cómo lo hacen para encontrarlo? Entras en iVoox, buscas el Centinela del Misterio y salen a partir del jueves que viene los 100 podcasts. Y para la gente de Madrid y Centro, pues Radio Enlace 103.5 de frecuencia modulada. Bueno, pues es el... Radio Enlace es donde empezó Iker Jiménez. ¿Ah, sí? ¿No sabes? Sí. Y ahí es donde empecé yo también en FM. Bueno, estuve un tiempo en Área FM, grabábamos el programa ahí en
plato de al lado se estaba grabando La Tuerca con Pablo Iglesias, durante un tiempo fuimos vecinos de programación. ¿Lo conociste? No, déjate, tampoco había prisa. Si me cruzo con él le saludo porque yo no le retiro el saludo a nadie, pero no lo conocí. Y, por ejemplo, tú que eres podemita. Yo sí, claro, y mira, me he puesto la camisa azul. El otro día me criticaste que iba con la roja, pues hoy me he puesto la azul. No, ¿tú recuerdas cuál fue la motivación? Porque tú eres un empresario que te dedicas a, en fin, a tus cosas y esto no te da precisamente dinero. O sea, te da alegrías, te da satisfacciones y das rienda suelta a tu creatividad, a tu capacidad de investigación. Pero obviamente, si tuviera que vivir de esto, mal asunto. Estaría jodido. Perdón, no vives. Tú vives de tu negocio, de tu trabajo y de tu empresa. Sí. ¿Cómo decides montarte en esto en el verano del 2016? Pues te voy a ser muy sincero. Yo la primera vez que me puse delante de un micrófono me puse en esta casa, en Radio Intercontinental de Madrid. Me enganchó por banda Marisa Andreu por un enchufe que tenía yo entonces. Entonces sí se funcionaba con enchufe. Cuando el rodillo socialista, mayoría absoluta, la peor de las dictaduras, pues en esa época tenía enchufe y los enchufes funcionaban. Resulta que Marisa Andreu conocía al que era entonces su director de informativos, que era tío mío. Su director de informativos de Radio Televisión Española, no de cualquier otra cadena, de las pocas que había, porque no existía todavía todas las televisiones privadas, ni siquiera... Empezaba a lo mejor a despuntar las autonómicas, Telemadrid y tal, pero no desde luego Antena 3. Ni Antena 3 ni Telecinco, eso fue posterior, ¿no? Claro, porque es que tú tu juventud la pasas en los años 40 y 50, ¿no? Sí, con tu prima. Año 88. 87, 88. Año 88. Año 87, año 88. Y estuve 6 meses aquí maravillosos. Con Marisa Andreu, con Héctor del Mar, con Miguel Ors, con Emilio Javier Plaza. Ahí ya te metieron el gusanillo en el cuerpo, ¿no? No, por completo, el gusanillo en el cuerpo. ¿Y no vuelves a tocar la radio hasta 2016? No, hasta la radio la dejo. Mi último programa, que se llamaba Los 30 éxitos más un fracaso, que se emitió un tiempo en Radio Vinilo, Inter FM, lo dejo porque tampoco se ganaba tanto dinero como periodista, ¿vale? Y a mí me gustaba vivir eso bien, no ha cambiado. Y tenía ciertos... ¿No ha cambiado? No ha cambiado. Y tenía ciertas inquietudes, ¿no? Y bueno, pues al final, mira, empresario de la sanidad ambiental. Y no me arrepiento. ¿Qué ocurre? Pues que ha pasado el tiempo, Rafa, y he visto que mi empresa, pues más que bien, pues va. Funciona. Nunca ha dado ni un solo año ha dado pérdidas, con lo cual he visto que ya no se me necesita tanto dirigiendo mi empresa. Y bueno, a mi edad, pues que te contraten es muy complicado. Entonces dije, pues ya que la montaña no va a Mahoma, pues que venga la Mahoma montaña. ¿Eso es emprender? Y monté mi propia productora, Metropolitan Radio, emisora, productora, y hacemos programas muy buenos, aparte del Centinela, ya te enseñaré alguno. Y en uno tienes que venir, en el Una tú y otra yo, ese programa te encantaría. Ah, no sabía yo que hicieras, y esto me acabo de enterar Muchos más programas, en directo. En Los 30 éxitos más un fracaso, Una tú y otra yo, Entre sueños... ¿Y otra yo de qué va? Una tú y otra yo es un formato que se me ocurrió viniendo de Nueva York, el viaje a Nueva York que fui testigo de aquel exorcismo. Pues venía tan sumamente bloqueado y venía tan sumamente acojonado que me pasé... Que te largaste, por cierto, el exorcismo. Salí pitando el exorcismo, cosa que no se debe hacer, y venía tan sumamente bloqueado que dije, yo no hago más centinelas, yo esto no quiero saber nada de esto, ni del misterio, ni de miedos, ni de exorcismo, ni de Ouija, ni de la madre que lo fundó. Y me empecé a inventar un programa para mí, que era para mí. Una tú y otra yo. Una tú y otra yo es la presentadora del programa, cogemos a un invitado que suele ser famoso y le pedimos 6 canciones, las 6 canciones que han marcado su vida. Y la presentadora, investigando con sus allegados y con su gente, le da la contrarréplica. Tú me das estas 6 canciones y yo te doy la contrarréplica. Generalmente el invitado elige canciones que le han marcado la vida sentimentalmente en muchos casos, tanto para bien como para mal. Pues yo sé cómo se las apañan, que acaban llorando en todos los programas. El invitado, hemos tenido al Pelocho de La que se avecina, hemos tenido a Fede Celada, Antonio Pagudo, todo el mundo le conoce como el Pelocho de La que se avecina, hemos tenido a Fede Celada, uno de los actores principales de la serie Los hombres de Paco, hemos tenido al bajista de La Unión, Bolín, Bolín. Hemos tenido gente importante y es un programa que en principio dije, me lo voy a hacer para mí, me olvido del misterio. Y al final, pues mira, aquí sigo haciendo 100 programas de misterio y Una tú y otra yo, pues en principio vamos a empezar temporada con una presentadora nueva que a lo mejor conoces porque ha venido aquí y viene aquí a Intereconomía, a Radio Intereconomía. Se llama Susana Cañil, una escritora de las grandes. Qué bueno.
Bueno, vamos a empezar ya, si te parece, y aprovechamos para irnos a publicidad. Inmediatamente después de la publi empezamos con... Adelántale a los espectadores cuál es el tema a tratar hoy, Carlos. Pues como la semana pasada viniste parlanchín y hoy veo que también... Pero si no vas a hacer más que hablar tú. Pero, joder, Sí, pero porque me tira de la lengua con algo que no tiene nada que ver con el programa. Te pregunto, y estamos hablando de todo menos de misterio, Carlos. Que saca Por yo el cierto, tema. Qué mal el Madrid, ¿eh? Pero fatal. Pero fatal. Pero un desastre, qué desastre, de verdad. Qué Qué desastre, qué desastre. Por cierto, ¿y cómo ves al PP y el fenómeno de Vox? Antes de irnos a publicidad. Luego, después de la publicidad, vamos a hablar ya la media hora que nos queda. El PP de es mi partido al que estoy afiliado con un 103.000 de afiliado, con lo cual, a partir de la llegada de ¿Desde Pablo qué año? Casado, me encanta, no me acuerdo, pero por lo menos 11 o 12 años. O más, creo que era Aznar. Con Aznar. Sí, sí. Y ¿Y con Casado estás contento? pues claro, muchísimo más que con Soraya, por ejemplo, y muchísimo más que con Rajoy. Yo me alegro muchísimo de Pablo, de la idea de llevar un partido político como el nuestro, de Pablo Casado. Pues hay mucha gente del PP que se está pasando a Vox. Yo no. Yo por ahora no, salvo que... Por ahora no, o sea que no lo descartas. No, yo no descarto nada. Yo no descarto absolutamente nada, ni de hacerme de Ciudadanos, que también me gusta. Aunque ¿Te gusta? están ahora jugando y haciendo el tonto Con lo de Andalucía. con lo de Andalucía, pero ¿estamos tontos o qué? O sea, vamos a Sin ver. embargo, no descartas pasarte a Ciudadanos. No, yo no descarto que, a ver, yo soy una persona de principios, ¿vale? Y a mí eso de pasarme a un equipo de fútbol que no sea el Madrid, eso no va conmigo. Soy de centro derecha de toda la vida y por ahora nadie me ha dado motivos para cambiar. Rajoy empezó a darme unos poquitos motivos para cambiar, pero desde luego esto está arreglado. Yo soy del PP, mi gaviota es mi gaviota y no la cambio absolutamente por nada. Que me gustan ciertas ideas y ciertos partes del programa electoral de Vox, por supuesto que me gustan. Y aquí ni políticamente correcto ni leches. Aquí hay que ser menos hipócrita y decir las cosas y ser un poquito valiente. Todos pensamos muchas cosas que cuenta Vox y lo que hay es mucho acojonado. Eso es verdad. Pero bueno, Antes de irnos a publicidad- 20:02, una hora menos en Canarias, señor Huesca. Sí. Una última cosa antes de pasar a publicidad, y después de la publicidad ya saben ustedes que empezamos con un programa que va a girar en torno a la figura misteriosa de James Dean. Pero antes, y además esto tiene que ver con los asuntos que tú sueles tratar, y supongo que precisamente por eso Yo sé de lo que me vas a hablar y ya... estás al tanto de lo que ha ocurrido. Sí, tenemos un programa pendiente ya, Carlos Cuadrado y yo. Laura Luelmo, profesora zamorana, 26 años. Hace escasamente un mes se traslada a un pueblecito de Huelva para trabajar en un instituto onubense, con la mala fortuna de ir a alquilar la casa, una casa baja, de estas típicas de los pueblos, a ir a alquilar su casa justo enfrente de la casa en la que desde hacía un mes también se alojaba un asesino. Un asesino que había pasado 15 años de su vida en la cárcel por haber matado a cuchilladas a una mujer. El pasado jueves desaparecen ella y él. Hoy ha aparecido el cadáver de ella. Este hombre pasó, a pesar de haber matado a una mujer y haber intentado lo propio con otra, solo 15 años en la cárcel. Bueno, luego se quejan de la PPR. ¿Vale? Si en vez de 15 años... Tenía que ser PP sin la R, prisión permanente. O como queráis llamarlo, cadena perpetua. Esa es mi opinión. Pero que esto- no gusta, que no es políticamente correcta. Mira, yo ya estoy, que por uno me entra y por otro me sale. Yo ya no tengo que quedar bien con nadie a mis 50 años. Si en vez de 15 años en la cárcel hubiera pasado 35, esta chica seguramente hoy viviría. Bueno, ¿qué edad tenía el asesino? En torno a 50 años. 50. Pero vamos, el presunto 15 más asesino. 65, el presunto asesino. Presunto asesino. 65, bueno, con 65 y pues ya está. Pues a lo mejor se le quitan las ganas. ¿Sabes? Pero es igual. O sea, Bueno, o sea, que quiere tienes preparado un especial sobre Sí. esto, ya lo tienes. Está Carlos Cuadrado detrás de ello. Carlos Cuadrado, ya saben ustedes, lo conocen de sobra porque ha estado aquí 3 o 4 o Hombre, es 5 el, veces. el presidente de la Asociación Colegial de Criminólogos de España y tertuliano y colaborador habitual del Centinela del Misterio Radio. Pues y me- aquí ha estado, es verdad. Pues me gustaría también que un día también vinieras Cuenta con aquí. ello. Lo que tú me pidas, si tú me dices ven, lo dejo todo, como dice el bolero. Bueno, pues vamos a publicidad y a la vuelta estamos con la figura de James Dean, que estuvo, no sé si lo saben, rodeada de muchos misterios. Las 27 minutos, las 8 y 7 minutos, ya solo te quedan 23 minutos para hablar de lo que has venido a hablar. Dejaremos a la televidencia, a nuestros televidentes, a la audiencia, les dejaremos otra vez cojos. Bueno, James Dean, la figura de James Dean. A ver, todo el mundo lo conoce por una película famosísima que se llamaba Gigante. Gigante, Al este del Edén y Rebelde sin causa. Uno de 3 los- exitazos impresionantes. Uno de los sex symbols de aquel Hollywood de los años 50. Efectivamente, y solo murió con 24 años un 30 de septiembre del año
1955. Justo al terminar el rodaje de Gigante, estrenó un coche, The Little Bastard, el pequeño bastardo. Era un Porsche 955, un Porsche, para los no, como te gusta decir a ti, de aluminio y que solo pesaba 600 kilos. Imagínate, motor Porsche, aluminio, 600 kilos, pues una caja de bombas, Pues el coche. Él lo tiene. 24 años murió. Con 24 años. Qué joven, yo pensaba Sí, que era- no, estaba Leche. muy cascado, estaba más quemado que la oreja de Niki Lauda, con perdón, porque admiro muchísimo a Niki Lauda, muchísimo, muchísimo. Le admiro muchísimo, pero es un dicho que no, a lo mejor no queda bien, pero oye, en los tiempos que corremos hay que también eso puede sentar mal. No había visto que has venido con Elena. ¿Puede ser? Querido Rafa, me dijo mi hija Helen que como tuvieras el valor de llamarla Elena, te iba a llamar a ti Juan Francisco Núñez Huesca, porque se llama Helen. Se llama Entonces, Helen. como tiene pendiente de hacer un programa aquí conmigo y contigo sobre Belchite, ¿vale? Abstente de llamarla Elena, porque si lo haces, te llamará Juan Francisco Núñez Huesca. A ver qué te parece. Bueno, pues estaré encantado de recibir a Elena en el programa. ¿A Helen? Bueno, venga. James Dean, ¿este es el pequeño bastardo o no? ¿O El este es Little otra Bastard, cosa? este es el pequeño bastardo, ahí le tienes, de aluminio. Se lo manda. La historia es que estaba pendiente de otro modelo de coche, pero le entraron las prisas y al final, este Porsche, que era una auténtica maravilla. Ya te digo, murió con 24 años, pero ojo, Rafa. O Juan Francisco, ¿cómo prefieres que te llame? Juan Francisco. Juan Francisco. Los amigos le habían advertido de que tuviera mucho cuidado porque la relación peso-potencia del vehículo era terriblemente peligroso. Pero ojo, los amigos. Pero es que Sir Alec Guinness, Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias, en una cena, quedaron juntos para cenar, James Dean le enseñó el coche y literalmente Guinness le dijo: en una semana te matarás con este coche. Justo una semana después, James Dean se estrellaba. Úrsula Andress ni siquiera se atrevió a subirse a The Little Bastard, ¿vale? Y Eartha Kitt le dijo que tenía muy mala vibra ese coche y que se deshiciera de él. Todo esto poco tiempo antes de montarse en el coche, estrellarse y morir. ¿Recuerdas cuando en un programa sobre exorcismos yo te contaba y te decía, no solo las personas pueden tener el demonio dentro, también casas, hoteles, teatros Objetos. y coches? La historia del Little Bastard, ¿Crees que este fue el del caso? pequeño bastardo, cuando lleguemos al final, si nos da tiempo, te vas a quedar con la boca abierta, Rafa. ¿Me dejas que te haga la cronología de los hechos? A ver. El coche iba a ir en grúa, porque ese coche se lo compró porque era aficionado a las carreras. Y el coche iba a ir en grúa al lugar donde se iba a desarrollar, concretamente a Miami, donde se iba a desarrollar esa carrera. Pero se arrepintió y con la excusa de que quería hacerse con los mandos y quería manejarlo y coger confianza con el coche, mandó bajar la grúa y su gran amigo Goodrich se montó con él y se fueron juntos. Lo que tenía que ir el coche, insisto, en una grúa, se lo hicieron juntos andando por la carretera con el coche, circulando. A los 200 kilómetros más o menos, de 150 kilómetros de haber salido del destino, les paró la policía por exceso de velocidad. O sea, ya apuntaba maneras. James Dean choca con un Ford Custom, el famoso Custom Tudor. Sitúate qué tanque. La película Cobra, de Sylvester Stallone, Sí. el coche que lleva como tuneado. Eso es un Custom Tudor, un Ford Custom Tudor. Un tanque, vamos. 2.800 kilos contra 600. Claro. Choca con él y dicen que como era de aluminio, el coche deslumbra al conductor del Custom, del Custom. Lo deslumbra por completo. No lo ve y te puedes imaginar la virulencia del impacto. ¿Es ahí donde muere? Ahí es donde muere. ¿Y ese es el resultado? Ese es el resultado. Es falso radicalmente que en el momento del choque James Dean fuera a 200 o 200 y pico kilómetros por hora, como decían. Chocó a 89 kilómetros por hora y fue el del Ford Custom, que tenía el nombre y te lo voy a decir, Donald Townspeed.
Donald Trump Speed era el conductor de ese Ford Custom que arrolló porque no lo vio. Dice que porque al ser de aluminio le deslumbró el sol y no vio al Little Bastard, al pequeño bastardo. Chocó con él, pero es que Dean iba a 89 kilómetros por hora y todo eso está documentado en el atestado del accidente, ¿no? O sea, que por lo pronto vamos a eliminar una leyenda urbana. Cuando a Dean lo multan, efectivamente iba a 208 kilómetros por hora. En el momento del accidente, Dean iba a 89 kilómetros por hora. A partir de ahí, absolutamente todas las desgracias que te puedas imaginar. James Dean muere. Vas a ver alguna foto que luego te la matizaré porque es para sorprenderse. George Barquis subió al Porsche en el camión grúa. ¿Ves el Porsche cómo está? Sí. Pues según está, lo subió al camión grúa y cuando lo subió, después de que lo recogiera del lugar del accidente, Vamos a ver la siguiente, Raquel. que quedó fino, se le cayó el coche encima y lo mató. No me digas. A la persona que rescató el coche de la calle. Mira ese círculo, ¿lo ves? Sí. Bueno, pues eso dicen que es James Dean, el espíritu de James Dean. Eso es falso. Y se están haciendo algún que otro programa, alguno que otro, con esa foto y con esa cara de James Dean en el círculo después de que James Dean ya estuviera en la camilla. Eso es falso. Eso es una cagada más, con perdón, y una estafa más de algunos que se dedican a hacer misterio. ¿Vale? Un especialista de Hollywood llamado George Barris compra el coche por el siniestro del coche por $2.500. ¿Iba solo James Dean en el accidente? Iba con un amigo. ¿Y qué pasó con él? Ese Woodridge sobrevivió, hombre, salió despedido y sobrevivió. Pero luego te cuento. Bueno, pues George Barris compra el coche por $2.500, en plan, pues, reliquia, Claro. ¿vale? Porque era el coche de James Dean, ¿vale? Cuando lo compra y se lo llevan a su taller, se desliza sobre la grúa con la mala pata de que le parte las piernas al mecánico que estaba bajando el coche al taller de George Barris. El propio Barris, visto lo visto, porque ya eran 3 accidentes con el coche desguazado, sin llegar siquiera a ponerse a funcionar con él o a repararlo, si es que tenía reparación, ¿vale?, decide desguazar el coche para venderlo por piezas. El motor se lo vende a un médico de Beverly Hills llamado Troy McHenry en 1956. Muere, el médico, el doctor McHenry, muere en un accidente donde utiliza el motor de ese Porsche para otro coche que él tenía y muere en un accidente. Me estoy quedando anonadado. Espera, que sigue, si es que esto, pues a ver si nos da tiempo, porque es una detrás de otra. William Esquith compró la caja de cambios de ese coche, ¿vale? Y tiene un accidente tan bestial, pero afortunadamente sobrevive. Dio muchas vueltas de campana y sobrevive. ¿Y sabes por qué causa el accidente? Está en el atestado, todo esto, porque estoy dando los nombres. William Esquith, que lo busquen en internet y que lo busquen en las hemerotecas. Todo esto es oficial, Todo ¿no? esto estoy dando los nombres, con lo cual no hay lugar a duda. ocurrió. Esto ocurrió. No son En el conjeturas. atestado pone que la caja de cambio, la transmisión se bloqueó, el coche quedó totalmente bloqueado y dio vueltas de campana. Este hombre, William Esquith, sobrevivió, que es que encima está en los atestados de tráfico, de los accidentes, de las patrullas policiales de los Estados Unidos de América, ¿vale? El tío sobrevivió y lo cuenta. Las llantas, las rueditas, lo que son las llantas, se las vendió también, las vendió sueltas también, y el chico que las puso, que era un joven, que las puso en su coche, tuvo tal accidente, sobrevivió también, y fue los 4 neumáticos a la vez, ¿Pincharon? reventaron, los 4 a la vez, y el coche quedó absolutamente, el coche suyo, porque las llantas eran las del Little Bastard, pero el coche era el suyo. Lo que no sabía es que llevaba las llantas del coche de James Dean. Y quedó totalmente destrozado. Y la historia, lo curioso es que revientan las 4 a la vez, simultáneamente a la vez. O sea, simultáneamente una detrás de otra, hasta que el coche pierde. Evidentemente, tienes un reventón, te puedes ir pa' Triana, pero si tienes 4, no te haces con el coche, y seguramente que no creo que fuera muy, muy despacio. Otro chico quiso robar, entró en el garaje del dueño del desguace, de donde estaba el pequeño bastardo, el Porsche 955, y quiso robar el volante de ese modelo de Porsche. Eso es una delicia, eso es una bendición de Dios, de madera con los agujeros y el símbolo de Porsche en medio.
Bueno, pues al tratar de robar el volante, parte de la chatarra del coche le seccionó un brazo. Pero bueno. Sí, señor. ¿Quieres que siga? ¿Pero cuántos heridos, mutilados y muertos llevamos ya? ¿Quieres que siga? No sé, unos cuantos, por lo menos 8, ¿no? Bueno. Barris, el que compra el coche por $2.500 para... En principio era para arreglarlo y como reliquia. Pero después, claro, visto tanto accidente, decide desguazarlo. Bueno, pues ya se cansa y dice, mira, lo voy a utilizar. Se lo cedió, prácticamente se lo regaló a la patrulla policial de carretera de California para que lo llevaran a exposiciones, ¿vale? Y que con ese, viendo el coche de James Dean, fruto, parece ser, de los excesos del propio James Dean, que probablemente iba a 89 kilómetros por hora, como decía el atestado, pero a ver cómo iba a 89 kilómetros por hora, vamos, a 60 kilómetros por hora, con 5 rayas y 6 botellas de Jack Daniels, pues es más peligroso que a 200 siendo cuerdo, ¿no? Claro. Y precisamente cedió el coche gratuitamente a la patrulla policial de California para que en diferentes exposiciones pues le sirviera para dar charlas de seguridad, ¿vale? Antes de que la patrulla se lo llevara para la primera exposición, y perdón que me ría porque estamos hablando de muertos, ¿vale? El garaje de Barris sufre un incendio colosal, el garaje donde estaba el Little Buster sufre un incendio colosal. El coche, cuando apagan el incendio los bomberos, queda intacto, sin gota de carbonilla. El Porsche de James Dean, intacto, sin gota de carbonilla, ¿vale? Y los otros 12 coches que había en el garaje, reducidos a cenizas. El garaje hecho unos zorros, y el Little Buster, abollado, porque es como quedó coche, pero sin gota de carbonilla. Pero limpio de fuego y de ceniza. Exactamente. El coche fue exhibido en Sacramento. Después ya de aquello se lo llevaron a Sacramento. La policía de Sacramento se lo lleva para otra exposición. Bueno, pues según está en el stand, tal que en un alto como el que estamos, el coche se cae y le parte la cadera a un chaval que estaba viendo el coche, fan, admirador de James Dean, estaba viendo su coche con lágrimas en los ojos, se cae el coche del stand y le parte la cadera al pobre admirador de James Dean. Lo que yo hubiera hecho es mandarlo al espacio o enterrarlo en algún desierto, no sé. Pues ahí debe estar, porque el camión que transportaba el coche para otra exposición en Salinas pierde el control del camión y se mata. El conductor del camión que transportaba el coche de esa exposición donde se cae del stand y le rompe la cadera a un fan de James Dean, se llevan el coche de la exposición, lo transportan en un camión a otra exposición en Salinas, que me parece que pertenece también al estado de California, se le va de las manos, se pierde el control del camión, el conductor además un Mack de estos gigantes con morro, como El Diablo sobre Ruedas, esa película maravillosa, y muere el conductor del camión. Pues no sé, ya he perdido la cuenta de los No, muertos que... Te queda la mejor. ¿Aún quedan? Te queda la mejor. Por lo menos la que realmente es súper misteriosa. A ver. En 1958, Barris prestó la carrocería del 950 y del Porsche 950. A ver si tenemos más imágenes. Creo que tenemos más imágenes, ¿no? De James Dean y del Porsche. Vamos a volver a... No lo sé. Bueno, pues presta el coche por última vez. El camión pierde el control, el coche queda intacto según estaba, ¿vale? Y el camión pierde el control, muere esta persona, pero el coche lo llevan a Miami, a una muestra también de seguridad, para que vieran el estado del coche. Bueno, pues cuando el coche fue puesto encima del camión que iba a llevarlo a Miami para esa muestra de seguridad, en Los Ángeles, sale por los aires, ya no desaparece el coche misteriosamente, nunca llegó a su destino y desde ese día nadie sabe dónde está ese coche. Nadie ha vuelto a ver al pequeño bastardo, al Porsche 550 de James Dean. Bueno, no está en ningún sitio. Yo creo que es una buena noticia, porque ese coche lo único que había hecho es, suponiendo que tuviera, no sé, vida, matar a gente. Ya, pero ¿dónde está el coche? Se subió a un camión, el coche iba a Miami, en Los Ángeles para, y el coche desaparece y nadie ha vuelto a ver ese coche. Está hecho un paquetito prensado en un desguace o está convertido en bolígrafos de estos, que los americanos son muy amigos de reciclar todo
Te cogen el amianto y hay teléfonos móviles con amianto. Pues que se quede ahí. ¿Qué te parece? O sea, que iban a llevarlo de Los Ángeles a Miami. O sea, que iban a cruzar todos los Estados Unidos con el coche. Y el coche no llega a Miami. El coche no llega, pero no es dónde está el coche. Ahí se le perdió la pista y se desconoce por completo dónde está ahora mismo. Pues en 1958, 50 años después, 60 años después, se desconoce por completo el paradero de Little Bastard. 60 años después. Exacto. Y la suerte, me preguntabas por Goodrich, Sí, el amigo que iba con él conduciendo. En el accidente. Sobrevivió, salió despedido, pero sobrevivió. Murió tiempo después en un accidente de coche conduciendo un Honda por una carretera alemana. El querido compañero y que viajó con él en ese viaje cuando tuvo el accidente, valga la redundancia. O sea, La que frase típica de James Dean, que la decía cada vez que podía en sus premier, en sus presentaciones de película. ¿Cuál era? Vive rápido, muere joven y deja un hermoso cadáver. Este dejó varios, ¿eh? El coche de James Dean dejó varios. Eso decía James Dean, ¿eh? Sí, señor. ¿Conoces la novela de Stephen King, Christine? No. Bueno, Stephen King escribió una novela, Christine, sobre un coche, un Plymouth Fury, del 58, creo, del 56, que coincide con la fecha en que murió James Dean, un Plymouth Fury, que luego John Carpenter hizo una misma película llamada Christine. Por favor, te recomiendo que la veas. Si te gusta el misterio, te va a encantar. La historia va de un coche asesino, que ya en la propia cadena de montaje mató al que estaba probando el coche, lo mató por asfixia dentro del coche. Christine es un coche que comete más asesinatos que el propio de Little Bastard, el propio pequeño bastardo del Porsche de James Dean, ¿vale? Y con esta novela de Stephen King, dicen que esta novela de Stephen King se basó. Eso te iba a decir, se inspiró El pequeño bastardo, ¿no? En el pequeño bastardo, en el coche de James Dean. Y los estudiosos que no se atreven a contarlo, probablemente en televisión voy a ser yo el primero que lo haga. El pionero. El pionero. A ver. Ferdinand y Ferry Porsche, padre e hijo, creadores de la firma Porsche. Fueron encarcelados después de la Segunda Guerra Mundial porque se descubrió, estuvieron bastante tiempo en la cárcel después de la Segunda Guerra Mundial, porque se descubrió que estuvieron utilizando esclavos para la fabricación de vehículos. Para la fabricación de vehículos para los nazis. Antes de la Segunda Guerra Mundial y después y durante la Segunda Guerra Mundial, Ferry Porsche y Ferdinand Porsche fueron encarcelados y acusados de utilizar de colaboracionismo esclavos con el régimen nazi. Con el régimen nazi. Pero no fueron las únicas empresas, ¿eh? Volkswagen, Hugo Boss... Bueno, el escarabajo, el Volkswagen Escarabajo, fue diseñado por Ferdinand Porsche. De hecho, tú a un Volkswagen Escarabajo le pegas un golpe seco en el techo, lo hundes y es un Porsche. Sí, ¿vale? es verdad. Esa es la historia. La historia real es que los Porsche de aluminio, dicen que se fabricaron con el aluminio fundido, entre otros coches, los Porsche 950 desechados, 550 desechados. Y dicen que probablemente el de James Dean no se volvió a saber de ese coche, porque lo adquirió Ferdinand Porsche para desaparecer del mercado, lo fundió y lo convirtió en otros coches, o en otros vehículos, o en otros enseres. Qué curioso. Porsche murió después de aquello. Porsche murió después de aquello. ¿Y qué me quieres decir? No lo sé. No te quiero decir nada, pues sabes que no me lo creo, lo que te vaya a decir. Pero qué curioso que un coche, su aluminio, haya podido venir de coches, armamento de aluminio, fabricado para los nazis. Y seguramente con esclavos. Y con esclavos judíos. Probablemente ese pequeño bastardo, que ya el nombre ya impone, el mote que le puso, tuviera su origen ahí. Maldito. Vale. ¿Sabes lo que es? Algo parecido a lo de la casa Winchester, la mansión Winchester. ¿Por qué había supuestamente fantasmas en la mansión Winchester? Eran cada uno de los espíritus de los que fueron asesinados o ajusticiados con un rifle Winchester.
Vale, y tú qué explicación, desde tu punto de vista, qué explicación le das a todo esto? Joder, ¿Una sucesión de casualidades? Un mar de ojos. Mi niño, ¿por no comprar una ramita Romero? Allá en la plaza del Parque María Luisa. ¿Tú crees? No tengo ni idea, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Qué hacía James Dean en el Parque María Luisa y que una gitanilla le eche un mal de ojo por no comprarle una rama de romero? No te puedo dar explicación. Yo no lo sé. O sea, un cúmulo. Una sucesión de coincidencias malditas. Sí. Nos queda un minuto. No sé, Carlos, que creo que tienes alguna... Pues algo más. Sí, ¿sabes lo que me gustaría contarte? Que vamos a venir muy fuertes después de Navidad, ¿no? Después de Navidad. Y tú sabes, sí lo sabes, porque yo la primera vez que oí esto, lo que pasa que fue muy de soslayo y además no profundizaron mucho. Fue aquí, fue en Intereconomía. Tú sabes que con células de riñones de fetos abortados, una empresa se dedica a venderlas a precio de oro y se utilizan, por ejemplo, y no me corto y voy a decir el nombre, PepsiCo, la multinacional PepsiCo, que entre otras cosas fabrica las patatas light. Esas células de riñones de fetos abortados se utilizan como saborizante de la Pepsi-Cola. Saborizante. Bueno, creo. ¿No te lo crees? Bueno, pues esa primera noticia la escuché yo hace unos años aquí, en Intereconomía. Incluso creo que Intereconomía hizo una especie como de reportaje sobre ello, muy de soslayo. Bueno, pues en el primer o segundo programa que hagamos aquí, después de Navidad, vamos a hablar de eso, dando nombres y hasta de la empresa y el dinero que se ha llegado a mover, y de la empresa que se encargaba de recolectar esos fetos muertos abortados de niños de 3, 8, 10, 20 semanas en Estados Unidos, el mercado negro que se ocasionaba porque la gente compraba eso, esa empresa que sacaba esas células para utilizarlo como saborizante de las patatas light y de la Coca-Cola, y de la Pepsi-Cola, perdón, que he dicho Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, perdón. ¿Vale? Y te daremos muchísimos datos. Nos tenemos que ir. Después de la Navidad vamos a hablar de este asunto y desde luego va a ser controvertido y va a ser polémico, como siempre. Feliz Navidad. Carlos Bustos. A ti, a tu familia, a toda la familia de Intereconomía y, por supuesto, a mis centinelas de la tele y de la radio. Yo también te doy la feliz Navidad y también se la doy a Helen. Gracias. Vamos al informativo de Intereconomía.